Cuando Amara Wilson bajó de la plataforma de la estación de Riverbrook en febrero de 1987, el frío cortante no fue nada comparado con el silencio gélido que se formó a su alrededor. Venía de Boston, donde había impartido clases de literatura durante casi una década, hasta la súbita destitución que se llevó consigo no solo su empleo, sino también el sentido de pertenencia que ella creía haber alcanzado. El viaje hasta allí había sido largo, agotador y costoso. Más de 20 horas de tren, mal dormidas, noches en paradas desconocidas y un nudo constante en el pecho que se mezclaba con la expectativa. Ella creía que iba en busca de un nuevo comienzo. Durante 6 meses, Harold Pierce le había escrito con palabras dulces y promesas sinceras. Él parecía diferente, realmente interesado en ella, y ella, después de tanto tiempo viviendo entre los escombros de relaciones truncadas y sueños frustrados, creyó en esas promesas. Pero cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de él en la plataforma, lo único que vio fue un cambio súbito y cruel. Harold dio un paso atrás, como si estuviera frente a algo repulsivo. Luego, se giró de manera seca, cobarde y en público. Ni siquiera intentó disimular. Una mujer blanca que estaba a su lado llegó a preguntarle si conocía a esa mujer. Él respondió en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Nunca la vi en mi vida. En cuestión de segundos, Amara dejó de ser una recién llegada llena de esperanza para convertirse en una figura ridiculizada ante miradas desconfiadas y sonrisas disimuladas. No lloró, ni huyó. Solo bajó la cabeza, apretó la correa de su bolso y siguió adelante con pasos firmes, porque aunque ella no lo sabía, ese momento marcaría el inicio de algo mucho más grande que el abandono de un hombre. Era el punto cero de su reconstrucción. Amara pasó aquella noche en una habitación económica encima de la antigua estación, escuchando el sonido rítmico y constante de la vieja calefacción intentando vencer el frío del invierno. Mientras desenvolvía un sándwich seco que había traído de Boston, sus ojos cayeron sobre la carpeta de cuero que siempre llevaba cerca del cuerpo. En su interior, los documentos de su bisabuelo, Joseph Freeman. Eran títulos de propiedad, cartas fechadas al final de la Guerra Civil, copias de registros legales. Durante años, esa colección había permanecido oculta por su familia, un legado silencioso, casi olvidado, hasta que Amara decidió organizar todo para una investigación que nunca tuvo tiempo de concluir. Cuando decidió visitar Riverbrook, no planeaba usar aquello, solo era una mujer en busca de un nuevo comienzo. Pero ahora, sola en una ciudad que la trataba como intrusa, algo cambió por dentro. Ella no era solo una mujer rechazada, era descendiente de alguien que una vez intentó construir allí un futuro y fue arrancado violentamente. Al día siguiente, al salir a comprar un café, Amara se topó con un hombre observando la plaza central cubierta de hielo. Era alto, de cabello canoso perfectamente peinado, y vestía un impecable abrigo oscuro. Alexander Maxwell. La saludó con un ligero gesto y, para su sorpresa, la llamó por su nombre. «La señorita Wilson, imagino. Harold es un necio. ¿Puedo ofrecerle un alojamiento más digno?» Sin entender cómo sabía todo, Amara vaciló. Pero había algo en la forma directa y firme de Alexander que le transmitía seguridad. No la seguridad condescendiente de quienes detentan el poder, sino la de alguien que sabía que era necesario reparar una injusticia. Unas horas después, se encontraba instalada en el ala este de la mansión Maxwell, una casa de arquitectura victoriana con paredes forradas de libros y un silencio acogedor donde, por primera vez desde su llegada, durmió profundamente. La mansión Maxwell era más que un refugio, era una cápsula del tiempo. En los días siguientes, Amara paseaba por los pasillos observando retratos antiguos, esculturas cubiertas de polvo y
volúmenes encuadernados en cuero, con fechas tan antiguas como la historia de su bisabuelo. Alexander la observaba con curiosidad discreta, sin invadir su privacidad. Parecía entender que esa mujer necesitaba tiempo, silencio y quizá algo más que aún no sabía nombrar. Fue durante una conversación informal sobre la fundación de la ciudad cuando Amara mencionó los documentos. El rostro de Alexander permaneció sereno, pero ella percibió un cambio sutil en su postura. «Señorita, usted no tiene idea en sus manos», dijo antes de invitarla a usar la biblioteca personal de la casa para ordenar su investigación. Una sala amplia, con ventanas altas y polvorientas, como si la estuviera esperando. Cada día, Amara descubría un nuevo detalle. Comparaba los mapas originales con los registros modernos y hallaba incoherencias flagrantes. Nombres desaparecidos, medidas alteradas, fechas manipuladas. En poco tiempo, la duda se convirtió en certeza. Las tierras que hoy sustentaban el ayuntamiento, la escuela y la plaza central pertenecían por derecho a la familia Freeman. Su bisabuelo las había recibido legalmente tras la guerra civil, en un acto de justicia inusual para la época, pero fue expulsado de ellas por grupos armados liderados por hombres cuyos nombres hoy daban nombre a las avenidas de la ciudad. Allí había una herida abierta, oculta bajo concreto y tradición, y Amara ahora portaba el bisturí. La pregunta era, ¿qué haría con él? Alexander Maxwell no era un hombre fácilmente impresionable. Propietario de gran parte de los comercios de Riverbrook e heredero de una familia influyente, había presenciado numerosas disputas por tierras, pero ninguna con el nivel de documentación que Amara presentaba. Él mismo ya sospechaba del origen de ciertas propiedades de la ciudad, adquiridas con lagunas y silencios incómodos. Por eso, cuando Amara le mostró el título firmado por el Congreso de la Reconstrucción, fechado en 1871, junto con la correspondencia entre Joseph Freeman y un juez federal, supo que estaba ante una verdad incómoda e irrefutable. Si busca justicia, tendrá que enfrentarse a más que la historia, advirtió. Tocará los nombres de las placas, los dueños de los bancos, los padres de los concejales. Amara no respondió de inmediato. Miraba el mapa desplegado sobre la mesa como quien contempla a la vez un campo de batalla y una oportunidad. Pero ella no buscaba guerra. Durante semanas se dedicó al trabajo silencioso de contrastar datos, consultar archivos locales y buscar con paciencia el punto exacto donde la historia había sido distorsionada. Comenzó a frecuentar discreta la biblioteca municipal, un espacio pequeño, casi abandonado, donde empleados ancianos aún recordaban historias que no aparecían en los libros. Uno de ellos, el señor Merton, guardaba en su casa una copia de un viejo diario del sheriff local, que mencionaba una fallida tentativa de linchamiento contra Joseph Freeman, registrada con el cinismo típico de la época, como si fuera un incidente más. Amara lo anotaba todo. Sabía que lidiaba con una ciudad edificada sobre el borramiento. Y también sabía que solo tendría una oportunidad para exponer esa verdad, de modo que no pudiera enterrarse de nuevo. El día de la asamblea pública llegó casi sin aviso. Era una tradición anual en Riverbrook, donde la élite local se reunía para discutir los rumbos de la ciudad. Un evento simbólico, más social que decisorio, celebrado en el salón principal del ayuntamiento. Amara no figuraba en la lista de oradores, pero Alexander, presidente de la comisión organizadora ese año, le cedió parte de su tiempo. Cuando ella subió al púlpito, el murmullo cesó poco a poco, como si una presencia inesperada hubiera interrumpido un ritual ancestral. Algunos fruncieron el ceño, otros cuchichearon incómodos, y Harold Pierce, sentado en la tercera fila junto a su esposa, desvió la mirada al reconocerla. Amara no alzó la voz, no dramatizó,
simplemente sacó de su carpeta los documentos originales y comenzó a narrar con calma y precisión la historia de su bisabuelo, línea por línea, fecha por fecha, propiedad por propiedad. Con cada prueba presentada, el silencio en la sala se volvía más pesado. Había registros que ninguno de los presentes podía negar y que muchos preferían no haber visto jamás. Al terminar, Amara dejó los papeles sobre la mesa y dijo: «No he venido a buscar venganza. He venido a recuperar lo que me fue arrebatado y a dar a esta ciudad la oportunidad de levantarse sobre la verdad». El impacto fue inmediato. Algunos miembros del Consejo intentaron cuestionar la autenticidad de los documentos, pero fueron interrumpidos por Alexander, quien respaldó públicamente todas las pruebas y anunció su intención de apoyar la creación de una fundación de reparación. Amara bajó del escenario bajo miradas que ya no solo denotaban extrañeza, había respeto y también culpa. Por primera vez desde su llegada, ella no era solo la mujer rechazada en la estación, era la portadora de una historia que nadie más podía enterrar. En los días siguientes, Riverbrook entró en ebullición. La noticia del origen ilegal de gran parte de las tierras se propagó como un fuego contenido durante décadas. Algunos vecinos reaccionaron con negación y rabia, sobre todo aquellos cuyas familias habían lucrado con el borramiento histórico. Otros, en cambio, comenzaron a buscar a Amara discretamente. Descendientes de antiguos trabajadores negros, familias latinas, inmigrantes olvidados en los registros municipales, gente que nunca había tenido voz en las decisiones de la ciudad y que ahora veía en esa mujer firme y solitaria un liderazgo inesperado. Amara, por su parte, rechazaba cualquier etiqueta de heroína. Mantenía su rutina sencilla, caminaba hasta la biblioteca, estudiaba los mapas antiguos y recopilaba testimonios orales. Era como si estuviera reconstruyendo, pieza por pieza, una ciudad entera. No con piedra o cemento, sino con memoria y dignidad. Fue durante una de esas caminatas que se detuvo ante la tienda de Harold Pierce. Los escaparates estaban cubiertos con paños y un cartel de «Se vende» se movía al viento. Tras la asamblea, Harold había perdido gran parte de sus clientes, no solo por su cobardía pública, sino porque su familia estaba entre los principales beneficiarios de las tierras usurpadas. La ironía no pasó desapercibida, pero Amara no sintió placer por su caída. Solo un extraño vacío, como quien presencia el fin de una ilusión. Aquella misma tarde, Alexander la llamó para conversar. Tenía una propuesta. Con la aprobación del ayuntamiento, la antigua tienda de Harold podría convertirse en un espacio comunitario. Pero él no quería solo eso. Quería que Amara liderara el proyecto, no como una reparación simbólica, sino como fundadora de una nueva institución. Y fue allí, ante una taza de té caliente y los ojos firmes de Alexander, que ella pronunció por primera vez un sí, que cambiaría no solo la ciudad, sino su propia historia. La Fundación Freeman nació primero en el papel, con un esbozo redactado a mano por Amara sobre una mesa de madera gastada en la biblioteca de Alexander. Luego, tomó forma en reuniones con vecinos, profesores, historiadores e incluso jóvenes que nunca habían participado en nada parecido. La idea era simple pero poderosa: crear un centro de educación y vivienda accesible donde la historia borrada pudiera contarse con verdad y donde los jóvenes de Riverbrook pudieran forjar nuevos caminos sin importar su origen. Amara decidió no nombrar villanos. Su enfoque estaba en los legados, en los invisibles, en las voces que nunca habían sido escuchadas. En lugar de exigir lo que la ciudad le debía, propuso devolver lo que debió haberse garantizado desde el principio: dignidad. Las obras comenzaron con modestas donaciones, mano de obra voluntaria y la supervisión directa de Amara, quien se negaba a quedarse solo tras bambalinas. Cargaba cajas, limpiaba archivos
Escuchaba cada sugerencia como si fuera vital, y eso contagiaba. En pocas semanas, la antigua tienda de Harold, ya sin su nombre en el letrero, se fue transformando en una biblioteca pública, rodeada de salas multipropósito y espacios para talleres. El primer libro en ocupar las estanterías fue el diario de Joseph Freeman, donado oficialmente por Amara en una pequeña ceremonia en la acera ante decenas de vecinos. Cuando leyó en voz alta el pasaje donde su bisabuelo decía: «La libertad solo tiene sentido si puede compartirse», muchos lloraron. En ese instante ya no había divisiones aparentes entre familias, colores o historias. Solo estaba la verdad y el deseo colectivo de empezar de nuevo. Pero no todos estaban listos para aceptar ese cambio. Una madrugada lluviosa, pintaron las paredes recién encaladas de la biblioteca con insultos racistas y amenazas veladas. Cuando los vecinos lo descubrieron al amanecer, se desató una mezcla de indignación y tristeza. Algunos propusieron cerrar el espacio temporalmente como medida de protesta, pero Amara fue la primera en tomar un balde de pintura blanca y cubrir las ofensas. No pidió cámaras ni seguridad reforzada, solo dijo: «Gritan porque están perdiendo. Nosotros seguimos porque estamos ganando». Con el tiempo, hasta los escépticos llegaron a respetarla. Su firmeza no provenía de la ira, sino de la convicción, y eso era más difícil de quebrar que cualquier ventana. El nombre de Amara comenzó a circular en los periódicos regionales. «La mujer que reescribió Riverbrook», decía un titular. Pero ella no se veía así. Seguía con sus hábitos sencillos, su abrigo raído y su cuaderno de apuntes. La gente empezó a buscarla no solo para compartir historias del pasado, sino para pedir ayuda, consejos o ideas. Un joven negro que vendía dulces en la entrada de la escuela pública le pidió trabajar en la biblioteca. Una señora blanca, exprofesora, ofreció clases de alfabetización. Un inmigrante sirio donaba parte de sus ganancias en 1900 hortalizas cada semana. La ciudad no cambiaba de la noche a la mañana, sino por pequeñas grietas que se abrían en la vieja estructura, y Amara era la mano que ensanchaba cada hendidura con paciencia y coraje. Con el tiempo, el vínculo entre Amara y Alexander dejó de ser meramente institucional. Él, siempre discreto, se fue acercando con detalles. Una nota dejada sobre el escritorio, una taza de té junto a los mapas antiguos, una invitación a pasear por los jardines silenciosos de la mansión Maxwell. Amara se resistía al principio. Traía consigo las huellas de un pasado en que las promesas se desvanecían ante el prejuicio. Pero Alexander era paciente. No prometía nada, solo ofrecía su presencia. Una noche, sentados en la terraza, él le confesó cómo su familia se había enriquecido con las tierras usurpadas y cómo había vivido años ignorando esa verdad. No buscaba perdón, solo quería que ella supiera que había escogido un nuevo lado de la historia. Y fue en ese silencio tenso e íntimo que Amara tomó su mano por primera vez. La boda se celebró casi en secreto, sin pompa, en el salón de la biblioteca que ella misma ayudó a levantar. No hubo padrinos influyentes ni fotógrafos, solo amigos, vecinos y voluntarios. Gente que había sido testigo de lo que habían enfrentado y construido juntos. La ceremonia fue breve pero cargada de significado. En lugar de votos tradicionales, Amara leyó un fragmento de la última carta de Joseph Freeman, donde él escribía: «Somos el futuro de la tierra que nos negaron. Y aunque intenten borrarnos, siempre habrá alguien con el valor de escribir de nuevo». En ese momento, hasta los más incrédulos entendieron que no se trataba solo de una historia de amor, sino de una unión forjada en la reparación, la escucha y la reconstrucción mutua. Con el apoyo de la comunidad y la moderadora influencia de Alexander, Amara decidió transformar la mansión Maxwell en un centro cultural comunitario. El proceso no fue sencillo. Hubo resistencia dentro de Minden Center.
La propia familia de Alexander, que veía aquel gesto como una entrega simbólica del pasado. Pero él se mantuvo firme. Esta casa se levantó sobre el silencio y la omisión. Ahora debe revelar voces. Habitaciones antes cerradas se abrieron para exposiciones, talleres y mesas de conversación. El cuarto de Amara se convirtió en sala de lectura. El antiguo despacho, en auditorio. Y el comedor, donde antes solo se reunían banqueros y políticos, acogía debates sobre inclusión racial, educación pública y justicia social. La transformación de la mansión tuvo un impacto profundo en la ciudad. Riverbrook, antes vista como una comunidad estancada, empezó a atraer atención por sus iniciativas sociales. Estudiantes de otras regiones venían a conocer el proyecto. Académicos universitarios propusieron intercambios. Y poco a poco, incluso los más mayores admitieron que presenciaban algo inédito. Una ciudad reconciliándose con su propia historia sin ocultar el dolor, pero sin hundirse en él. Amara nunca buscó reconocimiento público, pero cuando la invitaron a hablar en una conferencia estatal sobre justicia restaurativa, no rehusó. Subió al escenario con el mismo abrigo marrón y la misma carpeta de cuero, ahora envejecida por el uso. Y habló, como siempre, sin ira ni ruegos, solo con la fuerza de quien sabe que la verdad, cuando se cuenta bien, tiene el poder de sanar viejas heridas. En esa conferencia, al final de su intervención, una joven estudiante se acercó a Amara con los ojos vidriosos. ¿De verdad cree usted que se puede cambiar una ciudad entera?, preguntó, con la carga de quien lleva el dolor de un lugar que también hiere en silencio. Amara sonrió, con la serenidad de quien ya no necesita convencer a nadie. Quizá no toda la ciudad, pero una calle, una casa, una mente, eso ya es un comienzo. Y el comienzo es todo. Su respuesta circuló en las redes sociales en los días siguientes, viralizándose sin que ella lo supiera. Y por un instante, el nombre de Riverbrook dejó de ser solo un punto en el mapa. Se convirtió en símbolo de algo que muchos otros lugares deseaban: el coraje de mirar al pasado y volver a empezar sin borrar lo que dolió. De regreso a la ciudad, Amara retomó su rutina. Insistía en seguir accesible, caminando a pie por las calles, saludando a la gente por su nombre y recogiendo historias que nadie más escuchaba. No quería ser vista como una líder intocable, sino como parte de la comunidad que ayudó a reconstruir. Algunas noches, aún se despertaba con el recuerdo del rostro de Harold en la mente, no por rencor, sino por la memoria de cómo todo comenzó. A veces se preguntaba qué habría pasado si él hubiera tenido el valor de recibirla, pero en el fondo sabía, si aquel hombre no le hubiera dado la espalda, ella quizá nunca habría abierto los ojos al legado que portaba. El dolor del rechazo fue real, pero también el detonante de algo mucho más grande. Y eso, a partir de entonces, nadie podía arrebatárselo. Cierto amanecer primaveral, mientras acomodaba los libros donados en las estanterías de la biblioteca, Amara encontró un sobre dejado anónimamente sobre la mesa. Dentro, una carta escrita a mano. Era de Harold, la caligrafía temblorosa, como hecha entre pausas largas y vacilantes. No pedía disculpas directamente, pero reconocía que había tenido miedo. Miedo de lo que dirían, de lo que pensaría su familia, de cómo sería visto al lado de una mujer como ella. Decía que, desde aquel día en la estación, su vida se desplomó por dentro. Perdió clientes, respeto y sobre todo la paz, y cerraba con una frase inesperada: «No solo me enfrentaste, me mostraste lo que podría haber sido si hubiera elegido la valentía». Amara leyó en silencio, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el mismo sobre donde conservaba las antiguas cartas de Joseph. No todas las historias necesitan respuestas. Algunas solo deben leerse, comprenderse y luego dejarse atrás. Aquella misma tarde,
Una niña de 9 Con un años dibujo corrió en las hacia manos. ella. Lo había hecho en un taller de la fundación y quería mostrar su proyecto del futuro. Una ciudad colorida, con árboles frutales, escuelas abiertas y una biblioteca gigante en el centro. Amara sujetó el papel con delicadeza, como si tuviera en sus manos un mapa de lo que vendría después de ella. Sonrió, se sentó junto a la niña y empezó a preguntar por cada detalle. Alrededor, otras voces infantiles llenaban el espacio, mezclando risas con ideas, preguntas con sueños. Fue allí, sobre ese suelo de madera marcado por el tiempo, donde Amara comprendió de forma definitiva: su misión no era reparar el pasado, sino fertilizar el presente, y Riverbrook, al fin, florecía. Años después, el nombre de Amara Wilson fue inscrito discretamente en la fachada de la biblioteca comunitaria, no por decisión suya, sino por sugerencia de estudiantes de secundaria que querían homenajear a la mujer que enseñó a la ciudad a recordar. Ella trató de resistirse, como siempre hacía, ante los grandes elogios, pero cedió ante la insistencia de los niños. Está bien, pero solo si ponen Fundación Freeman por todas las voces olvidadas en letras más grandes, dijo, arrancando risas y aplausos. La placa se instaló en una ceremonia sencilla, con recitales de poemas y presentaciones de los alumnos. No hubo discursos pomposos ni cámaras, solo la memoria viva de una trayectoria recorrida paso a paso, con dignidad, escucha y firmeza. Y tras cada gesto de Amara, seguía resonando una certeza. Nadie necesita ser perfecto para cambiar el mundo, solo ser honesto con la verdad que lleva consigo. Hoy, quien visita Riverbrook ya no ve solo la ciudad donde una mujer fue rechazada en la estación. Ve un lugar donde la justicia no llegó por la fuerza, sino por la persistencia, donde un rechazo público se transformó en un proyecto colectivo de reparación, donde el dolor se convirtió en herramienta, no en prisión. Amara Wilson sigue allí, ahora con cabellos plateados y pasos más pausados, pero con la misma mirada atenta de cuando llegó. Y aunque su historia comenzó con una humillación que muchos considerarían irreparable, ella logró demostrar que no hay fuerza mayor que la dignidad acompañada de un propósito. No se trata de venganza, se trata de legado, y el suyo, silencioso y poderoso, continúa creciendo con cada niño que entra en esa biblioteca y descubre por primera vez que la historia también puede ser contada por quienes nunca tuvieron el derecho de hablar.